Buenos días, mis hermanos. Qué bueno saludarlos y qué bueno estar en esta comunión en donde venimos a honrar al único que es digno de recibir todo el honor, la honra y la gloria, como cantábamos. Al que está sentado a la diestra del Padre hasta que venga, hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies, estado de sus pies. Y vendrá a juzgar en su segunda venida. Vendrá a juzgar en justicia y a darle corona a los suyos. Gracias, Señor. Bueno, hoy vamos ya avanzados en el capítulo 6 de Primera de Timoteo. Y me correspondió a mí a partir del versículo 11 hasta el 16. Pues vamos a darle una lectura así, mis hermanos, permítanme darle una lectura rápida y después vamos a comentar esta carta tan preciosa que Pablo le envía a su hermano Timoteo, a nuestro hermano Timoteo, donde le da mucha ánimo, mucha exhortación, mucha gracia y mucho ánimo para que continúe esa obra difícil allá en esa iglesia en Éfeso. Dice así a partir del 11: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el soberano, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bien. ¿Qué ambiente tenemos en estas palabras? Ya sabemos, por la predicación de nuestros hermanos, a través de la carta de Timoteo, la enseñanza que nos han dado mis hermanos, recordando ese ambiente difícil que tenía Timoteo frente a una iglesia en Éfeso que estaba en dificultades, realmente en dificultades, y esas dificultades tenía que enfrentarlas Timoteo con la gracia de Dios, con la palabra de Dios, y dándole solamente honra y gloria al Señor, que es el único digno, porque entonces se habían entrometido unas falsas doctrinas que ya sabemos que no honraban al Señor, que le daban honra a otras cosas espirituales, que había enseñanzas y fábulas y cosas que no tenían nada que ver con esa palabra de Dios verdadera que nos ha dado, y que realmente se enredaban y habían contiendas y había discusiones y había problemas, y realmente esos problemas eran porque había esos falsos maestros que estaban tergiversando la palabra del Señor. Entonces recordemos, por ejemplo, en el primer capítulo, cuando decía en el versículo 3 decía: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ahí está pintando ese panorama. Pablo le está pintando a Timoteo que no es fácil lo que está viviendo, pero que él está en ese conocimiento, y que efectivamente Timoteo tiene ese conocimiento de la palabra, ese firme, dice la edificación de Dios es por fe
eso te encargo ahora, que luches contra esas cosas. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de la cual, desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería. Eso era el ambiente negativo, es el ambiente de aquellos falsos profetas que querían meter otras doctrinas que no eran la sana doctrina. Ese era parte del ambiente. Otra parte donde nos dice ese ambiente difícil está en el capítulo 4, donde dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y todo esto lo hemos visto ya, sino que estamos recordándolo para saber ese ambiente difícil. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificada. Todo esto, hermanos, era para, como consecuencia de decir Pablo a Timoteo, dice, más tú, hombre de Dios. O sea, todas estas cosas que vienen negativas, que se vienen estando con estos hombres que están introduciendo estas falsas doctrinas, tú los debes combatir. Dice, más tú, hombre de Dios. Ese título, hombre de Dios, es un privilegio. Hombre de Dios, decirle hombre de Dios a Timoteo era ponerlo en el nivel de los hombres de Dios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se les llamaba hombres de Dios, varones de Dios, a todos estos profetas destacados en el Antiguo Testamento: Moisés, Eliseo, David, Elías. Todos estos personajes del Antiguo Testamento llevaban ese título de hombres de Dios o varones de Dios, porque ministraban para el Señor y porque estaban en permanente contacto con Dios, y obedecían totalmente a lo que Él quería que se hiciera. Y entonces hicieron según la voluntad de Dios, hicieron todo lo que Dios quiso para que ellos ministraran delante del pueblo. Entonces, en esa posición le recuerda Pablo a Timoteo: tú eres un hombre de Dios. Qué privilegio ser un hombre de Dios. Recuérdalo siempre. Y estás para ministrar, estás para obediencia, estás para defender la palabra, estás para proclamar el evangelio verdadero, la palabra verdadera. Le dice, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que acabamos de ver. Adicionalmente, hace 8 días nos recordaba Jorgito ese peligro, ese peligro tan grande de algunos que tenían el amor hacia el dinero, ¿cierto? Hablamos del amor hacia el dinero. Y comentaba Jorgito que hay esos que se meten en esas cuestiones engañosas de que por la palabra de Dios, haciendo usufructo de la palabra de Dios, quieren hasta hacer más bien usufructo de sí mismos, ¿cierto? También de esos le estaba advirtiendo Pablo que se diera cuenta y que los enfrentara, ¿sí? Dice, recordamos la vez pasada, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En esa situación la vivían en ese momento. Había hombres que estaban más allá, estaban, mejor dicho, trayendo supuestamente cosas de Dios, pero escondían tras de ellos ese amor a las cosas del mundo y el amor al dinero. Eso también pues se presenta pues tristemente en algunas partes, en algunas congregaciones hoy en día, y pues es
necesario saber que esas cosas están pasando y que nosotros, así como Pablo le comenta y le recomienda pues a Timoteo, dice, huye de todas, primero huir de todas estas cosas, dice, huye de todas estas cosas. Donde veas tú es, huye porque ese pecado puede contaminar. Le dice primero, huye de estas cosas. Pero también le da un camino. Cuando se huye, se va para un camino. Dice, sigue, huye de toda esa contaminación y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ese camino precioso que le recomienda Pablo a Timoteo. Vamos a analizarlo un poquito más detallado. Dice, huir, bueno, ya lo vimos, huir de todo ese pecado, pero también seguir. Cuando uno huye de una cosa, hay que seguir otra cosa. Yo huyo de esto que no me conviene, huyo de todas estas cosas que son pecado, que están expuestas, que están por el Espíritu, nos dice esto no está bien, aquí se está enseñando algo que no está bien, aquí hay una equivocación, aquí hay alguno que no está haciendo las cosas bien, etcétera, etcétera. Eso estaba viviendo en ese momento la iglesia, pero entonces también le exhorta Pablo a Timoteo diciéndole, sigue estas cosas. Entonces, ¿qué hay que seguir? Entonces, en ese momento que hay sabiduría y gracia y delante del Señor por el Espíritu Santo, ahí se da cuenta de todas estas cosas que están separando la verdadera palabra del Señor. Sigamos la justicia. ¿Qué es la justicia? Veamos qué es la justicia. La justicia realmente sencillamente es una actitud, es una conducta externa que consiste en hacer lo correcto. Esa es la justicia delante de Dios. Cuando nosotros hacemos justicia, estamos haciendo lo correcto delante de Dios. El Señor está en todas partes, el Señor es omnisciente, omnipresente, Él lo sabe todo. ¿Y nuestra justicia qué es? Nuestra justicia es agradarle a Él con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestra obediencia. Esa es la justicia que Dios quiere en nosotros. Entonces, cuando huimos de las cosas malas, del pecado, y que nos damos cuenta que hay cosas que no están bien, entonces, ¿qué nos encaminamos? En la justicia. En la justicia es hacer lo correcto con relación a Dios. ¿De qué va acompañada esa justicia? Esa justicia va acompañada de piedad. También hablábamos de piedad, hablábamos también hace 8 días de esa piedad tan preciosa que es una actitud de consagración, de devoción, de contemplación delante de Dios. Es una actitud interna del corazón en la cual nosotros tenemos temor y reverencia delante de Él. Un temor precioso, un temor reverente delante de Él. Esa conducta interna del corazón, en esa está reflejada la piedad. Ahí está la piedad. Y esa piedad que va con esa justicia, que es la conducta externa, ¿sí? La justicia que estamos viendo que es la conducta externa, que es hacer lo correcto delante de Dios, obedecer sus mandamientos, va apoyada por ese parecer interno, ese sentir interior de piedad. Y con ese sentimiento de piedad, con ese fluir de un corazón adorador, fluir de un corazón temeroso de Dios, con eso podemos nosotros obedecerle al Señor, con eso podemos nosotros andar en justicia, que es lo que Pablo primero le recomienda a Timoteo, que siga. Entonces decimos que la justicia y la piedad van unidas para poner una conducta externa basado en una expresión interna de nuestros corazones, agradable, con temor y referencia delante de Dios. Pero además de esas dos cosas, además de estas dos virtudes, también le dice Pablo a Timoteo que sigue la fe y que sigue el amor, dice. ¿A qué se refiere con la fe? Pues la fe, nosotros sabemos todos que es una convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera, es la total
confianza en el poder y el propósito, el plan y provisión de nuestro Padre Celestial. Entonces, si nosotros estamos en ese sentir, si nosotros estamos en esa fe, vamos por el buen camino y vamos haciendo esa voluntad del Señor, vamos cumpliendo su propósito. Entonces, la fe, dice, es el ambiente permanente del hombre de Dios. Le decía Pablo a Timoteo, tú eres un hombre de Dios, luego también sigue la fe. Esa fe es un permanecer todo el tiempo, irrestricto, constante confianza en su poder. Entonces, nosotros asimismo nos llama nuestro Padre Celestial a través de esta palabra, nuestro Señor, también nos llama a que la fe sea el ambiente permanente, que nosotros permanezcamos siempre en esa fe, que esa fe permanezca firme en nuestros corazones, que no desfallezca, que nosotros confiemos porque Él es el dueño y el amo de todas las cosas. ¿En qué confiamos? ¿En quién confiamos? ¿En el amo y dueño de todo el universo? ¿El que hizo el universo, el que hizo todo? Pues claro, ¿en quién más vamos a confiar sino en Él? Y el que no se equivoca, el que tiene un plan, una provisión, el que nos llamó por un propósito y que el que cumple su propósito en nosotros. ¿Cómo no vamos a guardar esa fe firme hasta el final? Esa fe firme va acompañada de amor, dice, después de sigue la fe y sigue el amor. El amor tiene que estar en todas partes, porque si no hay amor, nada vale. ¿Sí? Por allá en 1 Corintios 13 se habla de todo esto del amor, pero el amor nada vale si no tenemos amor. No, absolutamente no hay nada más valioso que primeramente tener amor. Y el amor del Señor, porque no es nuestro, el amor que Dios nos ha dado es porque Él nos lo ha dado, no es porque nosotros queramos amarlo a Él, sino porque Él nos amó primero. Si Él nos amó primero, nosotros retornamos ese amor. Dice, por ejemplo, respecto al amor, en Mateo 22, veamos en Mateo 22, podemos mirar eso, esta enseñanza preciosa respecto al amor. Y por allá en el versículo 37 y 37, sí, dice así. Palabra del Señor Jesucristo. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Es un mandato del Señor. Amarás, y no porque porque sea nosotros, sino nuevamente porque Dios nos amó primero, entonces nosotros amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero además dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, acompañados de esa fe, vamos con ese amor hacia los demás, porque en el amor hacia los demás se refleja el amor a Cristo. Porque nosotros, si no amamos a nuestro prójimo, ¿cómo vamos a poder poder amar al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, al que no hemos visto? Si viendo a nuestro prójimo no lo estamos amando a Él, no podemos representar un amor verdadero, ¿cierto? Eso mismo lo dice 1 de Juan 7, vamos a recordar eso, 1 de Juan. Y, sí, 1 de Juan en el capítulo 4. Por allá en el capítulo 4... Y por allí muestras, amados, amémonos, sí, 7 y 8, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y por allá, avancemos por allá al 20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces el amor de Dios se refleja también a través del cuerpo, ¿cierto? Amemos a nuestros hermanos. Los amamos verdaderamente. Yo amo a mi hermano. De pronto tengo alguna dificultad con él, con alguno de mis hermanos. Voy, presento mi dificultad, le pido perdón, y trato de arreglar las cosas con él. Y ese es el verdadero amor.
del que le está diciendo Pablo a Timoteo, sigue estas cosas, sigue también el amor, ese verdadero amor que se refleja en el cuerpo y el amor a los demás. Nosotros, si no podemos amar a los demás, no podemos, realmente no estamos amando al Señor si no cumplimos ese amor hacia los demás. El amor hacia los demás es una prueba de que nosotros realmente estamos dando honra y gloria al Señor y que le amamos de verdad a Él. También en Romanos 5:5, ¿de dónde proviene ese amor? ¿Cómo es posible tener ese amor que es voluntad del Señor? Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor que el Señor quiere que nosotros tengamos hacia los demás y que le amemos a Él sobre todas las cosas, pues es regalo del Señor, porque el Señor nos dio su Espíritu Santo y el Señor provee con su Espíritu Santo en nuestros corazones para que ese amor sea dado hacia los demás, ¿sí? Esa es la confirmación real de que Él nos amó primero, nos dio su Espíritu Santo y con su Espíritu Santo es posible que nosotros amemos a Él sobre todas las cosas, a Dios sobre todas las cosas y también amemos a nuestro prójimo. Pero Pablo también le hablaba a Timoteo de que siguiera, además de la fe, habíamos hablado de la justicia, habíamos hablado de la piedad, habíamos hablado de la fe, habíamos hablado del amor. Viene la paciencia y viene la mansedumbre también. Mire todas estas cosas que nosotros en nuestro cotidiano vivir estamos en ese sentido, o sea, queremos y anhelamos practicar todas estas cosas. A veces nos fallan a veces, nosotros a veces decimos, uy Señor, me faltó esto, me faltó un poquito de aquello, me faltó de esa fe, Señor, yo en esta prueba no tuve esa fe y no creí, Señor, en que esto fuera posible, pero realmente, Señor, te pido perdón porque fíjate, Señor, que ahora pasó el tiempo y ya he visto que lo que tú querías para mí se ha conseguido, y esa gracia que tú querías para mí se ha conseguido en esta o en X o Y situación, pero de todas maneras tuve esa falta de fe, Señor, en algún momento, y te pido perdón, Señor, porque pues nosotros a veces en esas dificultades de lo que es esperar, nos falla la fe, o nos falla también esto que dice, que viene ahora, que se llama la paciencia. La paciencia es una virtud preciosa que tenemos de parte del Señor y que nosotros también debemos practicar. La paciencia, decimos, no es una resignación para nada. No es cosas que diga uno, me toca esperar porque me resigno a todas estas cosas, a todas estas dificultades de la vida, y entonces me resigno de una manera pasiva y una manera fatalista. No, en eso no consiste la paciencia. La paciencia es permanecer ahí siempre, con una lealtad victoriosa delante del Señor. Esa es la paciencia, es una lealtad inquebrantable en las pruebas. El Señor quiere que nosotros en las pruebas esperemos. Y el Señor pone las pruebas precisamente para que nosotros podamos capacitarnos en esa paciencia. Las pruebas son necesarias para que nosotros también podamos capacitarnos en esa paciencia victoriosa e inquebrantable que el Señor quiere que nosotros tengamos permanentemente. Santiago nos habla precisamente de eso, de esa paciencia que el Señor quiere en nosotros. Miremos en Santiago. En Santiago, en el capítulo 1, nos habla de esa paciencia. En el versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa.
esa paciencia es una virtud permanente, ¿sí? En el tiempo. La paciencia es para que nosotros seamos examinados, para que nosotros seamos probados, para que nosotros seamos esforzados, para que nosotros aprendamos, para que nosotros seamos experimentados, para que cojamos experiencia. ¿En qué? Pues en las cosas del Señor. En que todas las cosas no se obtienen allí, al lado de a la vuelta de la esquina. Todas las cosas en el Señor se obtienen a través de esfuerzo delante del Señor, de tranquilidad, de paciencia, de oración, de tantas cosas que a través del tiempo el Señor va dando. Y en las pruebas que el Señor coloca en la vida del cristiano precisamente son para que esa paciencia se vaya madurando poco a poco, vaya creciendo y podamos nosotros ser podamos nosotros aprender a esperar es ser pacientes, porque las cosas del Señor pueden venir en el tiempo en que Él quiera, en el tiempo en que Él diga y en el tiempo que Él determine, porque Él es el soberano. Y para nosotros nos corresponde esperar, permanecer inquebrantables, permanecer en esa lealtad. Así las cosas se presenten negativas a nuestros ojos carnales, pero con la paciencia nosotros podemos luchar, podemos enfrentar esas pruebas y podemos nosotros atravesar ese camino difícil. Pero con la presencia del Señor, con su Espíritu Santo y con la paciencia que Él quiere que nosotros tengamos, podemos soportar esas pruebas para que al final cuando pase la prueba decimos: Señor, gracias porque me has ministrado, gracias porque has probado de mí, me has probado. Y a través de ese camino de paciencia en que tú me has probado, yo pude haber caído, yo pude haber cedido, pero tú me levantaste, Señor. Tuve esa gracia tuya de que pude tener esa paciencia para recibir de lo tuyo, para recibir de su gracia, de tu bendición. Digamos, nosotros muchas veces le pedimos al Señor muchas cosas, pero el Señor no nos las da como nosotros queramos, sino como Él quiere y como Él quiera, para que nos convenga a nosotros. Él sabe lo que nos conviene a nosotros y no es como nosotros queramos, sino como Él quiere, como Él sabe todo. Él es soberano y Él es sabio. Él sabe lo que nos conviene y en qué momento nos lo da. Y si no nos lo da, pues también, porque Él es soberano y Él sabe que si no nos conviene no nos lo va a dar. Nosotros simplemente somos pacientes y esperamos. ¿Qué más dice? La paciencia en esta exhortación que le da Pablo a Timoteo, le habla también de la mansedumbre. La mansedumbre también acompaña todas estas virtudes anteriores. ¿Por qué? Porque nosotros a veces somos pacientes, pero no sabemos decir las cosas. De pronto sí esperamos en Dios, pero somos como un poquito duros, como un poquito agresivos, como un poquito faltos de esa mansedumbre, esa tranquilidad para hablar. Digamos, cuando estamos esperando y le hemos pedido al Señor por algo, pero entonces nosotros, estamos esperando, estamos tranquilos, estamos en una actitud de esperar en el Señor, pero de pronto nos exaltamos en un momento y no expresamos las cosas bien. Entonces aquí nos habla de que hay que hacerlo también con mansedumbre. ¿Y qué es esa mansedumbre? Es una actitud de respeto, de tranquilidad, de trato suave hacia nuestros hermanos. Por ejemplo, tenemos en Gálatas 6 nos habla precisamente de esa mansedumbre, de esa virtud tan preciosa que va acompañando también a la paciencia. En Gálatas 6, podemos ver.
Dice aquí en Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, bueno, cuando, por ejemplo, podemos ver que un hermano falló, le podemos hablar con él, llamarlo aparte de alguna forma. Y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Esa es la mansedumbre que el Señor quiere que nosotros tengamos, que seamos tranquilos, que sepamos decir las cosas, que las sepamos comprender al hermano, que si ha fallado en algo, nosotros podemos ir al hermano y restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Y dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, esa virtud tan preciosa de la mansedumbre es importante también, además de las anteriores, para conducirnos en esa vida de iglesia, en esa vida de comunión delante del Señor, para ser agradables delante de Él, y para que, como le decía Pablo a Timoteo, primero huyendo de las cosas que no son correctas, de las cosas que están alejadas de la voluntad del Señor, huyendo de esos pecados, y más bien siguiendo todas estas virtudes. Así, en esa forma es que nos debemos conducir. En esa forma nos podemos conducir delante del Señor, y así podemos serle agradables a Él. Y dentro de su iglesia, dentro de su amada, podemos aportar cada uno en donde Dios nos ha puesto, con el don que Dios nos haya puesto. Podemos, practicando estas cosas que el Señor nos presenta, en estas virtudes que Pablo le recomienda a Timoteo, y que son para nosotros, que son mensaje también para nosotros. Así podemos nosotros presentarnos delante del Señor, presentarnos en una actitud correcta, en una actitud reverente, como decía, de la piedad, y en esta fe, en ese amor, en esa paciencia, en esa mansedumbre y en esa justicia, que nos podamos conducir delante del Señor. Él quiere que nosotros sigamos estas cosas para que seamos realmente mensaje para los demás. ¿De qué trata todo esto? De que su iglesia es ejemplo para el mundo, y nosotros nos debemos conducir como ejemplo para el mundo, y que debemos dar buen testimonio delante de los demás, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de estas palabras, a través de estas virtudes, a través de este consejo que Pablo le da a Timoteo. Así nosotros también nos podemos conducir delante del mundo, delante de los demás, con estas actitudes, con estas virtudes, para que nosotros podamos ser partícipes realmente de una comunión verdadera con el Señor, de poder de nosotros también agradarle a Él, de poder nosotros ser realmente portadores, ser esos vasos que el Señor ha escogido y que nos ha limpiado, para nosotros ser contenedores de su mensaje, de su palabra, a través de nuestras acciones. Dice en el versículo 12, ya entremos, dice: pelea la buena batalla de la fe. Entonces, esto indica que nosotros no estamos en un escenario de paz, de que todos estamos en paz, de que el mundo espiritual está todo tranquilo y de que no hay ningún problema. No, todo lo contrario, estamos en una batalla permanente. Y le recuerda Pablo a Timoteo que tiene que pelear la buena batalla. ¿Cómo se pelea una buena batalla? Pues hay que prepararse. Entonces, esto nos dice a nosotros que nosotros estamos en una constante pelea en el mundo espiritual. ¿Contra quién peleamos? Contra nuestro enemigo, ¿cierto? Y ese enemigo está al acecho, está permanentemente así, tratando de hacer daño a la iglesia del Señor. Así como en Éfeso se habían metido todos esos falsas doctrinas, asimismo en el tiempo de hoy también la iglesia está siendo azotada y el enemigo quiere hacer daño. Entonces, ¿qué nosotros debemos prepararnos? Debemos prepararnos para una lucha. Tenemos siempre que ser conscientes de que estamos en una lucha espiritual. Y el que está en la lucha se prepara, y el que está en la lucha tiene disciplina,
y el que está en la lucha está consciente de que no nos podemos descuidar en ningún momento. Es digamos, el verdadero soldado en este caso, porque si hay lucha, si hay una guerra, pues tenemos que ser soldados de Cristo. Nosotros tenemos que prepararnos con toda disponibilidad para esa guerra. ¿Y cómo nos preparamos? Con esas armas espirituales que Dios nos ha dado, su palabra y toda esa armadura de la que habla Efesios en el capítulo 6, creo yo, de la armadura espiritual. Con esa es que nos podemos nosotros armar permanentemente, todos los días, con ese yelmo de la salvación, con esa coraza del Espíritu, con esa espada que es la palabra del Señor, con ese escudo de la fe, con esos zapatos del Evangelio de paz. Esas son nuestras armas espirituales para nosotros podernos preparar, porque la lucha es contra principados, potestades que están en las regiones celestes y que quieren hacernos daño y que quieren dañar nuestros pensamientos, que quieren dañar, porque la lucha, el escenario de la lucha es ahí, en el pensamiento. Nosotros como cristianos debemos saber que esos pensamientos dañinos, que esos pensamientos malos que entran a veces en nuestras mentes no son del Señor. Pero también dice que nosotros podemos llevar esos pensamientos a la obediencia de Cristo porque tenemos a nuestro Señor y tenemos al Espíritu Santo, y podemos llevar esos pensamientos a la obediencia de Cristo y no le rendimos culto, ni le rendimos, ni nos vamos a meter en ese permanente pensar cuando se meten ideas que no son correctas, cuando se meten ideas o son pensamientos que no son agradables, que son de temor, de miedo más bien, de incredulidad también, o de que no somos capaces, de que estamos digamos en una dificultad grande y que no vamos a poder salir de esa dificultad porque nos agobia. Entonces, todos esos pensamientos que nos mete el enemigo son esa guerra espiritual, son evidencia de una guerra espiritual y a la cual nosotros nos debemos preparar siempre, permaneciendo siempre en esa lectura de la palabra, permaneciendo siempre en esa oración continua. Nosotros debemos orar permanentemente. Una herramienta poderosa es la oración para la lucha espiritual, para esa lucha que estamos hablando, para esa buena batalla de la fe, la oración. Y estar pegaditos en el cuerpo, no descuidarnos de que de pronto yo estoy orando mucho, yo estoy leyendo mucho la palabra, pero entonces me estoy dejando de congregar. Tampoco es. Nosotros también digamos en la congregación de los amados del Señor, de su cuerpo, de su iglesia, también nos fortalecemos. Y el Señor nos mira como cuerpo y el Señor quiere que nosotros estemos bien unidos al cuerpo. Eso también es importante para nosotros, prepararnos para la buena batalla, porque si nosotros estamos por ahí un poquito aislados, es cuando más vulnerables somos del ataque del enemigo y podemos ser presas fáciles. O sea que debemos estar siempre pegaditos al cuerpo. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Lo más precioso de nuestra enseñanza, del evangelio, de la verdad cristiana, es que nosotros tenemos vida eterna y que andamos en vida eterna. La vida que el Señor nos dio es vida eterna. Él murió por nosotros, se entregó por nosotros en la cruz, pero además resucitó. Y nosotros resucitamos también con Él, juntamente con Él. Cuando nosotros morimos en la cruz con Él, también hemos sido resucitados juntamente con Él en su resurrección. Y nosotros tenemos lugares, estamos sentados en lugares celestiales al lado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos esa seguridad de que tenemos esa vida eterna. Y si tenemos esa seguridad de esa vida eterna, le dice Pablo a Timoteo: echa mano de la vida eterna. Entonces nosotros somos conscientes de que estamos en esa seguridad de que nosotros
dejamos este mundo, pero vamos a estar con Dios por la eternidad. Vamos a estar con el Señor por la eternidad, de que Él nos va a llamar a su gloria, de que vamos a estar en su reino aquí en la tierra durante 1000 años y que vamos a estar por toda la eternidad con Él. Entonces, anima Pablo a Timoteo que se afirme en esa verdad. Y nosotros también todos los días nos amamos de esa verdad para que estemos firmes en esa lucha contra el enemigo, ¿cierto? Nosotros echamos mano de la vida eterna porque pues Cristo venció en la cruz. Cristo venció. ¿Cuál era el peligro mayor para el hombre? Que muriera eternamente. ¿Y quién venció ese peligro tan tremendo de morir eternamente? Lo venció Jesús en la cruz por nosotros. Nos dio vida eterna para todo aquel que cree. Entonces nosotros nos afirmamos en esa verdad y echando mano de esa vida eterna es que nosotros podemos mantener firme en la batalla. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Nosotros hicimos la profesión delante de muchos testigos, sí la hicimos, cuando nos bautizamos, ¿cierto? Cuando hicimos esa confesión de fe, de nuestra boca vino, creo en el Señor, y de nuestro corazón esa convicción de que Él nos levantó, dio su vida por nosotros y nos levantó de los muertos. Entonces, de que hubo esa convicción de que Dios levantó de los muertos a Jesucristo y que Él también nos dio vida eterna, de que Él nos va a levantar de los muertos, que tenemos vida eterna. Entonces, como nosotros hemos hecho esa confesión delante de muchos en nuestro bautismo, asimismo nosotros permanezcamos en esa forma. Dice, fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Asimismo, como le recuerda Pablo a Timoteo, que hizo esa confesión y que se mantenga firme en esa lucha y que tenga en cuenta de que estamos en lo más precioso, estamos en lo celestial, estamos mirando las cosas celestiales y que estamos echando de la mano de la vida eterna, así mismo nosotros, recordando esa confesión que hicimos cuando nos entregamos al Señor, vivimos en eso y proclamamos eso, que estamos en vida eterna y que hemos hecho esa profesión delante de muchos testigos de que nosotros somos hijos de Dios y de que nosotros tenemos vida eterna y de que nosotros creemos firmemente que que nuestro Dios levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo y así mismo nos levantará a nosotros en el día de la resurrección. Dice adicional en el 13, temando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué le manda? Dice en el 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Mira, pone de dos testigos, los dos testigos preciosos y máximos, al Padre y al Hijo, le dice Pablo a Timoteo, te mando delante de Dios, delante de esos testigos, nada más que Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de Poncio Pilato, ¿qué le manda? Que guardes el testimonio. ¿Qué hay para nosotros allí? Nosotros guardando el testimonio, que guardes el mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento del que está hablando aquí Pablo? Ese mandamiento de todo el conjunto de la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Eso está hablando Pablo aquí a Timoteo. Para nosotros igual, para nosotros nos está diciendo el Señor, guarda ese mandamiento que yo te di. A nosotros, ¿qué nos ha dado el Señor? ¿Qué nos ha dicho el Señor? Que seamos de su agrado, que seamos obedientes, que obedezcamos su palabra, que le agrademos en todo, que seamos fieles a Él, que seamos fieles a su palabra, que obedezcamos sus mandamientos y que podamos ser nosotros partícipes de esa proclamación de su palabra, ¿cierto? Entonces, si dice el Señor, guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión, le dice Pablo a Timoteo, a nosotros también nos dice, nos guardemos ese mandamiento. El Señor nos ha dado un mandamiento, nos ha hecho un llamado de obediencia a su palabra, obediencia firme a sus principios, a sus mandamientos. Y nosotros nos debemos mantener firmes en eso. Nosotros debemos
dar ejemplo al mundo. Nosotros nos debemos mantener en ese ejemplo delante de los demás, en que nosotros somos diferentes, en que nosotros seguimos la ley del Señor, seguimos su mandato, seguimos su palabra, y que el mundo tiene sus cosas, pero que las cosas del mundo no nos atraen a nosotros, que las cosas que tiene el mundo no estamos apegados al mundo, y que las cosas del mundo no nos son para nosotros tan importantes como lo es sí cumplirle al Señor, a la obediencia al Señor en todos sus mandatos. Entonces dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. La mácula es una mancha, ¿cierto? Entonces nosotros debemos guardarnos también. Para ejemplo, el mundo, debemos ser conscientes de que tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo, y de que con ese lugar de privilegio que el Señor nos ha dado, nosotros tenemos que conservarlo y quedar para los demás, para los que nos ven de afuera, de dar un verdadero ejemplo de que nosotros realmente obedecemos los mandamientos de Dios, obedecemos su palabra y hacemos su voluntad. Entonces nos mantenemos sin mancha, y que no haya algo que los demás nos vayan a acusar. Dice sin mancha y sin reprensión. Qué triste es cuando hay un mal testimonio. Cuando hay un mal testimonio de un cristiano, pues eso es muy triste, porque hay muchos que están viéndonos a nosotros, y cuando damos un mal testimonio, pues estamos haciendo que otros pierdan de pronto esa posibilidad de creer, ¿cierto? Estamos siendo irresponsables delante del Señor. Entonces el Señor nos manda a que guardemos toda esa palabra, y todo ese mandamiento lo guardemos sin mancha, sin lugar a que nos reprendan. Nosotros, gracias al Señor, tenemos su Espíritu Santo, podemos confiar totalmente en Él y sacar de ese Espíritu Santo todo lo bueno, lo precioso que nos da, porque todo lo precioso que nos da, la provisión que Él nos da, lo proviene de Él a través de su Espíritu Santo. Y nos afirmamos en Él para que nosotros, cuando tengamos la tentación, seamos firmes, fuertes y no caigamos en esa tentación. Tenemos que estar permanentemente en ese sentir y en ese constante mirar al Señor, y mantenernos en esa obediencia permanente delante de Dios. Es importante aquí cuando dice te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Ese delante de Dios, que da vida a todas las cosas, sabemos que es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, quien es el proveedor, quien es el dueño y amo de todo el universo, el que da la vida y el que también quita la vida. El que da vida, quita la vida, y el que resucita también. Entonces, si es delante de Dios y delante de Jesucristo, dice que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, ¿cómo no nosotros, delante de semejantes testigos, vamos a estar los tenemos presentes a ellos? ¿Cómo no vamos a estar en actitud de permanente obediencia? Porque tenemos temor de Dios, porque Él es el dueño y el amo de la vida, y Él es el que da vida y la quita, y Él es el que resucita resucita, nos tiene esa promesa de resurrección para nosotros para la vida eterna. Entonces, así como Pablo le dice a Timoteo que guarde ese mandamiento sin mácula de reprensión, así nosotros también debemos nosotros guardarnos en permanente revisión a nosotros mismos, diciendo al Señor, ayúdame, permanentemente diciéndole al Señor, mira, tú que miras hacia mí, hacia adentro, Señor, con tu espíritu, dime, háblame, en qué te he fallado, en qué estoy descuidado, en qué no te estoy cumpliendo, Señor. Permíteme tener sabiduría y gracia para corregir las cosas que he hecho mal, Señor. Permíteme tener sabiduría y gracia para entender en qué te estoy fallando, Señor. Dame sabiduría y gracia para que, Señor, pueda ser un hijo tuyo obediente, haciendo tu voluntad y aceptando las cosas tuyas, aceptando tu voluntad.
Eso quiere el Señor de nosotros, que guardemos ese mandamiento que nos ha dado de conocer su palabra, de entenderla y de ponerla por obra y de predicarla a los demás. Además de ponerla por obra en nuestras vidas, de ser ejemplo para los demás, además también tenemos ese mandamiento del Señor de que prediquemos su palabra, de que digamos al mundo, digamos a nuestros vecinos, digamos a nuestros amigos, digamos a nuestros compañeros de trabajo, digamos a nuestras familiares, que Él es la esperanza de vida, que Él resucitó, que Él murió por nosotros y resucitó, que Él da vida a los que creen en Él, que Él resucitará a todos los que recibieron su palabra y a todos los que creyeron en que Él se dio por nosotros en la cruz. Que podamos decir al mundo todas estas cosas, que podamos ser realmente testimonio de Él. Entonces en eso consiste guardar ese mandamiento que el Señor nos ha dado. Y que lo guardemos sin reprensión, sin mancha, que seamos de verdad testimonio para el mundo. Nosotros a veces, claro, somos carne todavía, estamos en este cuerpo y hay cosas en el mundo que nos atraen, pero nosotros tenemos que ser conscientes delante del Señor. Decir, Señor, muéstrame a mí, quiero ser un vaso tuyo que me limpies todos los días, Señor. Dame sabiduría y gracia para que yo pueda ser ejemplo delante de los demás, Señor. Y en las cosas que he fallado, Señor, llévame a, si es necesario, pedir perdón, si es necesario traer delante del Señor, seguramente que sea necesario que el Señor nos diga, acuérdate que hiciste esto mal, acuérdate que en esto no me obedeciste, acuérdate que cometiste esta falta, ir a hacer, digamos, delante de la persona a quien de pronto hemos herido, a quien de pronto le hemos fallado, ir a pedir perdón también. Eso también lo requiere el Señor de nosotros. Ser nosotros, reconocer nuestra falta, pedir perdón y obviamente pedirle sabiduría y gracia al Señor para que en las futuras ocasiones nosotros no vayamos a hacer, digamos, nuevamente caer en esas faltas, ¿no? El Señor provee todo eso, circunstancias, el Señor provee de su espíritu, de su presencia para que nosotros nos podamos fortalecer y no fallarle nuevamente a nuestro Señor, pero también en constante oración, en constante comunión con el Señor, y de pronto también, si nosotros no tenemos esa suficiente claridad de qué estamos fallando o de pedir un consejo si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal, podemos acudir a nuestros hermanos. Ahí están nuestros hermanos. Voy a mi hermano y le pido un consejo. Y también, cuando nosotros no tenemos esa suficiente visión de las cosas, el cuerpo está ahí para ser nosotros aconsejados. Y el cuerpo, el Señor también habla también a través de su cuerpo, a través de los hermanos. Yo voy a mi hermano y le digo, es que no sé, en esta situación no sé si hice mal, o si sigue haciendo esto voy a hacer mal, te pido un consejo. ¿Qué me dices tú, hermano? Y entonces esa provisión también está para el cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos de ahí, del cuerpo de Cristo, también extraer esas verdades del Señor que de pronto nosotros no podemos tener claro con nosotros mismos, haciéndolo nosotros mismos de una manera individual. Para eso podemos acudir al cuerpo y nosotros en el cuerpo podemos tener esa orientación, esa sabiduría del Señor. El Señor muchas veces quiere que nosotros vayamos a los hermanos y pidamos consejo, pidamos sabiduría. Y así se mueve el Señor. El Señor se mueve a través de su cuerpo precioso. ¿Qué más dice aquí? Jesucristo dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Recordemos esa escena tan preciosa allí eso está por allí en
Permítame un momentico, mis hermanos. Sí, gracias, hermanito. Juan 18, correcto. Dice, más o menos por ahí por el 33, sí, dice. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, cuando Pablo le recuerda a Timoteo ahí, en esto de que Jesucristo dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, le dice a Timoteo, el Señor Jesucristo dio su vida. Cuando le pidieron que diera testimonio, dio testimonio. Él era el rey y sabiendo que eso lo iba a condenar a muerte, no le importaba, porque era su padre el que lo estaba guiando, era su padre el que lo estaba sosteniendo, era su padre el que lo estaba mirando y el que lo estaba apoyando en esos momentos difíciles cuando lo estaban condenando. Y si él decía que él era el rey de los judíos, pues ya lo iban a condenar a muerte. Pero él en la verdad, en la absoluta verdad, dijo, yo sí vine a este mundo para sostener la verdad. Yo soy el rey y el amo y el dueño y el Señor. Entonces, con esa confesión fue suficiente para que condenaran al Señor, porque los judíos lo condenaron y por eso murió en la cruz. Pero él confiaba en su Padre celestial, y él confiaba en que todo iba a estar bajo su voluntad y todas las cosas iban a suceder bajo su voluntad. Y efectivamente así sucedió. Él murió en la cruz, pero era porque era la voluntad del Padre y porque así era necesario. Y él se sometió. Confesó la verdad, y la verdad hizo que ese hombre judío, esos hombres judíos que lo quisieron condenar y lo quisieron llevar a la muerte, efectivamente lo llevaron. ¿Para qué? Para que se cumpliera ese propósito de Dios precioso, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que nosotros tuviéramos lugar en ese precioso ejército del Señor, para que nosotros pudiésemos tener acceso a esa vida eterna. Entonces, así como Jesucristo dio testimonio delante de Poncio Pilato, así le pone ejemplo Pablo a Timoteo de que nosotros tenemos que estar firmes en la verdad y que nuestra verdad no la vayamos a negar delante de nadie. Nosotros tenemos que tener firme esa verdad, y que si alguien demanda de nosotros qué es lo que hay de nosotros inmediatamente digamos, yo soy de Jesucristo, que es la verdad, y el único que tiene la verdad es Jesucristo, y la verdad está en su palabra, y Él es mi Señor, el Señor de señores, el Rey de reyes, el amo y dueño de todas las cosas, y todas las cosas se hacen por su voluntad. Que nosotros tengamos el testimonio delante del mundo de que su verdad vive en nosotros, y de que nuestro comportamiento es delante de Dios agradable a Él, de que nosotros seguimos sus lineamientos, sus enseñanzas, y que seguimos también sus mandamientos. Así que nosotros tengamos esa firmeza en decir, pase lo que pase, yo soy un hijo de Dios, y el Señor Jesucristo vino a este mundo a salvar a todo aquel que en Él crea, y todo aquel que en Él crea le da potestad de tener vida eterna. Que nosotros podamos comunicar esa verdad, y que esa verdad sea siempre
la que nos guíe y la que nosotros podamos comunicar al mundo. Que tengamos esa seguridad y esa confianza de que el Señor nos respalda en llevar su palabra. Y dice en el 15, pero acordémonos, dice, de que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo será esa aparición de nuestro Señor Jesucristo? Solo el Padre lo sabe. Y si le dice Pablo a Timoteo que guardes ese mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la venida, es porque nosotros también debemos hacer lo mismo, guardar ese mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Puede que venga cuando nosotros estemos vivos, puede que venga, pero nosotros ya hayamos sido llamados por el Señor Jesucristo. En otras palabras, toda la vida hay que estar en esa permanente verdad de guardar nosotros un correcto testimonio delante de los demás. Nosotros somos portadores de un testimonio y nosotros somos responsables para que los demás, los que no están en Cristo, vean en nosotros algo diferente y realmente quieran tener ese algo diferente y quieran entonces seguir también a nuestro Señor Jesucristo y quieran entregarse al Señor Cristo y quieran creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Es una gran responsabilidad que tenemos hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es el que sabe cuándo será esa aparición de nuestro Señor Jesucristo? Solamente el Padre tiene esa potestad, ¿cierto? Solamente en Él está la potestad y solamente Él sabe de esa venida. Nosotros lo único que tenemos que hacer es esperar esa segunda venida, pero mantenernos siempre en esa gracia del Señor. Todo el tiempo permanecer en esa seguridad de que el Señor Jesucristo va a venir y va a hacer justicia y va a llevar a los suyos y nos va a resucitar y estaremos con Él por toda la eternidad. Amén. Qué precioso. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. ¿Quién es el único que tiene una inmortalidad? Padre Celestial, que es inmanente su inmortalidad, no de siempre, desde el siglo y hasta el siglo ha sido su inmortalidad, pero que también nos va a dar inmortalidad a nosotros porque vamos a ser resucitados, vamos a estar con Cristo toda la eternidad. Pero el único que es inmortal desde el siglo hasta el siglo es nuestro Padre Celestial. Dice aquí, al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. También nosotros no podemos ver al Dios Padre, a nuestro Padre Celestial, no lo podemos ver porque en Él habita toda la plenitud de la deidad y Él es santo y dice aquí que nadie lo ha podido ver. Pero nosotros conocemos a nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de conocerlo a Él es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra y a través de sus mandamientos, a través de conocer su voluntad y a través de conocer la verdad que es el Señor Jesucristo. De esa manera es que nosotros podemos ver al Padre Celestial, porque el Padre Celestial, con la santidad tan preciosa, no admite ninguna mancha de pecado y por eso hombre alguno no lo ha visto ni lo puede ver. Nosotros lo podremos ver y contemplar cuando el Señor Jesucristo nos resucite y estemos con Él allá en la eternidad. Allá lo podemos ver. Mientras tanto, en su luz inaccesible, nosotros podemos acceder a nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. Y a través de Jesucristo es que podemos conocer a nuestro Padre Celestial. Dice aquí, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Amén y amén. Hermanos, toda este mensaje que Pablo le estaba comunicando a Timoteo en esa
verdad que estaba viviendo, en esa dificultad que estaba viviendo, en ese peligro que estaba viviendo la iglesia, todo eso actualmente también estamos nosotros en esa realidad. Eso se aplica hoy en día para nosotros y esas son advertencias de que estemos en firmeza, en batalla, que tengamos nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales abiertos, que estemos siempre dando buen ejemplo en nuestra vida, que nosotros nos cuidemos de nuestro testimonio, de dar buen testimonio delante de los demás, que nosotros tenemos la firmeza de la vida eterna. Le recuerda Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Nosotros echamos mano de la vida eterna y debemos echar mano de la vida eterna todos los días, recordando de que nosotros estamos en esa promesa celestial de que pase lo que pase, venga lo que venga, sean las pruebas que venga, que tengamos un mundo difícil, que tengamos un mundo lleno de cosas que como que se ven cada día peores, que este mundo está más difícil, que el gobernante está contra la ley de Dios, está diciendo cosas que están contra la ley, que veamos circunstancias complicadas en este mundo y realmente lo estamos viendo todos los días. Así veamos esas cosas tan difíciles, nos mantengamos firmes hasta el final, sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, que nuestra ciudadanía está en los cielos y además que nosotros veamos al Señor Jesucristo como que está a la diestra de Dios Padre, que nosotros tenemos acceso y tenemos lugares celestiales, que tenemos los lugares celestiales, que estamos sentados en lugares celestiales realmente, espiritualmente estamos allá con Él y que vamos a estar con Él por toda la eternidad porque Él nos va a resucitar. Recordemos una cosa más, allí en Colosenses, que eso ya lo veamos cuando vimos Colosenses, lo aprendimos, lo vimos, pero lo recordamos ahora ya que traemos eso en este momento que estamos hablando de esa seguridad en Cristo, de que nosotros tenemos esa seguridad de la vida eterna. En Colosenses, en el capítulo 3, nos recuerda, el Señor dice, si pues habéis resucitado con Cristo, nosotros, ¿qué debe ser nuestro permanente vivir? Es buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira. Nosotros ponemos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La tierra, bueno, el mundo y sus dificultades también los tenemos presentes, obviamente tienen que ver con nosotros, nos afectan las cosas del mundo, pero las cosas del mundo que no nos separen de Dios, que si las cosas del mundo están difíciles, nosotros tenemos nuestra seguridad en Cristo, que tenemos nuestro lugar celestial allá con Cristo, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo y que nosotros resucitaremos y estaremos con Él por la eternidad. Entonces, así sean las cosas más difíciles que nos presenten en esta vida, una enfermedad, una dificultad familiar grande, una dificultad económica grande, cosas así, que nosotros permanezcamos firmes en ese llamado del Señor y estemos buscando siempre las cosas de arriba. Sabemos que nuestra promesa está en el Señor y en que nosotros resucitaremos y estaremos con Él por toda la eternidad, que esa sea nuestra firmeza en Cristo y que nuestras debilidades en la vida de este mundo, que nuestras, que nuestras dificultades más bien que se presenten en este mundo no nos vayan a arrastrar en esa fe que tenemos firme en Él, que no nos vayan a arrastrar de la confianza que tenemos, la firmeza que tenemos en el Señor, de que esta vida pasa pronto, de que esta vida pasa, de que las dificultades de este mundo van a pasar, pero que la eternidad es la eternidad y que en la eternidad tenemos la seguridad y la confianza de que estamos con el Señor y de que estamos llamados a ser resucitados y a estar con el Señor permanentemente por toda la eternidad. Entonces por eso dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, nosotros no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sí? En otras palabras, nosotros en este mundo estamos en una prueba, estamos como peregrinos, no somos ciudadanos del mundo, sino somos ciudadanos del reino de los cielos.
Así nos debemos mostrar delante del mundo. Que nosotros, las cosas del mundo nos afectan de una manera, claro que sí, pero que eso no nos aparte de la real y confianza, de la real permanencia en el Señor y en sus promesas, porque el Señor es soberano sobre todo y el Señor promete vida eterna y nosotros estamos en Él, en las cosas celestiales y en esa vida celestial que Él nos ha prometido. Eso, ahí termina ya la parte de la enseñanza que correspondía al día de hoy. Y nosotros, en otras palabras, tenemos la confianza en Dios, tenemos la confianza en nuestro Padre Celestial, en el que es soberano sobre todas las cosas. Entonces, en este momento, ¿qué podemos decir nosotros? Señor, gracias porque estamos en la verdad. El mundo nos quiere de pronto arrastrar, nos quiere sacar del camino correcto, nos quiere desviar a la izquierda o a la derecha, pero tú, Señor, tú eres el Rey, el amo, el Señor, el dueño, el amo del universo, el que está sobre el círculo de la tierra, como dice también en Isaías, y es el soberano, el que todo lo puede. Y si nosotros nos confiamos y nos rendimos a Él y tenemos nuestra confianza en Él y obedecemos su palabra y nos mantenemos firmes dentro de su cuerpo, pegaditos también, haciéndonos lo que nos corresponde, lo que nos haya puesto nuestro Señor. A cada uno le ha puesto una tarea en el cuerpo, seguramente que nos ha puesto por lo menos una tarea para que trabajemos en el cuerpo de Cristo. La estamos haciendo, estamos orando, estamos participando en las oraciones, estamos participando de alguna forma en la iglesia, no sé, en ayudar a los que tienen necesidad, a los que están sobre las finanzas de la iglesia, que están pendientes de las necesidades de los hermanos y de otras personas, ejerciendo alguno de los dones que Dios nos ha dado, pero ejerciéndolo realmente, siendo partícipes de una manera efectiva en el cuerpo de Cristo. Si estamos haciendo lo que Dios quería que hagamos, y estamos haciendo su voluntad y estamos obedeciéndole en lo que Él nos ha puesto, estamos seguros de que Dios nos respaldará y de que Dios nos permitirá permanecer con esa paciencia hasta el día de Jesucristo, hasta que el Señor nos llame o hasta que Él venga, lo primero que suceda. Pero permanezcamos firmes y fieles y seamos buen testimonio. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque es el camino único para llegar al Padre, y porque Él venció en la cruz, y porque nosotros podemos ser testimonio a ir al mundo y predicar y decirle al mundo, todos los que nos requieran de lo que hay en nosotros, podamos decirle, esto me dio mi Señor, esto me dio, esta enseñanza me dio nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo, y con esto que Él me dio, yo lo puedo delante de todos los demás, delante de los que no creen, lo pongo como testimonio, y voy y lo predico y voy y lo hablo delante de los incrédulos, para que crean, siendo buen testimonio y diciéndole al mundo que Él murió por nosotros, que Él murió en la cruz, que Él dio su vida por nosotros, que Él es la resurrección y la vida, y que únicamente yendo al Padre a través de Él es que podemos tener salvación y vida eterna. Gracias al Señor, gracias a nuestro Padre Celestial y gracias a su palabra, que la podemos nosotros tomar fruto de ella, y que toda esta enseñanza de esta dificultad que estaba viviendo la iglesia en Éfeso nos ha servido a nosotros para que nosotros también reconozcamos que estamos en esa posibilidad delicada de separarnos del Señor, pero que en la firmeza está
en la obediencia a su palabra, y de que tenemos su espíritu, y de que no lo descuidemos, que no apaguemos el espíritu, de que la fortaleza no viene de nosotros, de que el amor no es nuestro, de que Él nos amó primero, y de que esa obediencia a su verdad, y de que esa programación de su verdad, y que el ser ejemplo y mantenernos sin mancha, y que no tenga que acusarnos después porque nos encontraron algo que teníamos escondido, que toda esa provisión viene de Él, y que de su Santo Espíritu que Él nos ha dado, nosotros aprovechemos todos los días, pero que seamos firmes y que seamos constantes todo el tiempo, hasta el día en que el Señor nos llame. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu bendición, te damos gracias por tu verdad, y porque nos haces entender, Señor, que tenemos la seguridad únicamente en ti, que tú eres el dueño, el amo, y que tú tienes soberanía sobre todo, que tú has vencido a la muerte y que tú nos has prometido vida eterna, Señor, que estamos en este mundo de paso, que el mundo tiene sus aflicciones y que de una manera u otra nos afectan, pero que nosotros tenemos puesta la mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en donde tenemos nosotros nuestro asiento, nuestro lugar, Señor, que tú nos has prometido, Señor. Miramos a ti y te contemplamos a ti, Señor, porque tú eres la vida y tú eres la resurrección, y tú has dado vida a nuestras almas, y estamos seguros en ti, Señor, de que hasta el día que tú nos tengas en la tierra, tú estás gobernando nuestras vidas, y nosotros queremos y anhelamos obedecerte, Señor, tu palabra, y serte fieles, Señor, y dar buen testimonio delante de ti, para que en el día tuyo, Señor, y cuando tú vengas en tu segunda venida, vengas y podamos participar en tu reino del milenio, en tu precioso reino aquí en la tierra y por toda la eternidad también, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendito seas, Señor. Amén y amén, mis hermanos.